Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Vamos a ver si Dios se arrepiente de hacer al ser humano. Números capítulo 23, versículo 19. Fíjense lo que dice así. Dice, Dios no es hombre para qué, para que mienta, pero tampoco es hijo de hombre para qué. Dios jamás va a tener un pensamiento igual al del ser humano para que Él se arrepienta igual que el ser humano. A lo mejor nosotros como seres humanos podemos decir, oye, me arrepiento, por ejemplo, por ahí una madre que a lo mejor su hijo es drogadicto, porque nunca lo llevó por los caminos de Dios. Y su hijo se pervirtió, ese drogadicto es de lo peor, no sé. Y la madre dice, me arrepiento de haber tenido este hijo. Pues sí, pero si se arrepiente, ¿por qué no lo educó por los principios bíblicos? ¿De quién es culpa el niño de la madre? Es culpa de la madre. No es culpa del niño. Porque nunca le enseñó el buen camino del Señor. Imagínense un niño, una niña, creo que acaba de cumplir 11 años el día de hoy, ¿verdad? Esa niña en la noche de Pentecostés, hace como 3 semanas que tuvimos la noche de Pentecostés, el día 27 de abril, esa niña fue bautizada con el Espíritu Santo. Imagínense una niña de 10 años siendo bautizada con el Espíritu Santo, hablando en lenguas angelicales, en lenguas celestiales. Entonces fíjese bien, usted como padre, cuando viene aquí, viene a instruir a su hijo también en el buen camino de Dios, para cuando sea grande no se aparte del Señor. Números 23, 19, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, jamás Dios se va a arrepentir de haber hecho algo. Luego dice más adelante, en Isaías capítulo 15, versículo 29, le voy a dar otro texto bíblico para demostrarle. Isaías capítulo 15, versículo 29, dice así. Perdón, es 1 Samuel. 1 Samuel, yo pensé que era Isaías. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Fíjense bien lo que dice. ¿No tiene también? Dice, además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Está hablando de Dios. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá. ¿Y qué más dice? No se arrepentirá. ¿Por qué? ¿Por qué no se arrepiente Dios? Porque no es hombre para que se arrepienta. Imagínense Dios creando la humanidad espiritualmente, los formó, le dijo multiplíquense, y la humanidad multiplicándose, Adán pecó, bueno, la regó, le falló a Dios, y de repente Dios todavía insistiendo en el ser humano para que el ser humano se preservara más tiempo en la tierra. Creó los cielos, la tierra, creó los árboles frutales para el ser humano, creó los animalitos para el ser humano, y de repente imagínense Dios, me arrepiento de haberlos hecho. Dice que Él no es igual que un ser humano para arrepentirse de haberlos... Para arrepentirse, ¿no? Dice que Dios no se arrepiente. No se arrepentirá, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios no se arrepiente. Ahora sí vamos a Génesis 6. Versículo 6. En la Biblia Dios habla hoy. A ver si lo tenemos en la pantalla. Fíjense bien. La Biblia que leímos ahorita... ¿No tenemos la Dios habla hoy? ¿Sí la tenemos? ¿O cuál otra tenemos ahí? La nueva versión internacional, ¿qué dice? Fíjense bien. Génesis 6:6 en la nueva versión internacional. Dice igual. Bueno, ¿alguien trae una Dios habla hoy? Fíjense, ella lo va a leer y no me puse de acuerdo con ella. A ver, diga, véngase para acá para que alcance el micro. Fíjense bien, la Dios habla hoy, dice así. Y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor. Dijo, no, ¿el 7 no? Dice que le pesó, ¿qué?
ya nos da otro panorama. Dice que le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor. ¿Qué significa le pesó? Igual, ¿me pesa haberlos creado o sintió un pesar, un dolor? ¿Qué dice esa Biblia? Hay otra Biblia en las Américas. Ah, la Biblia de las Américas, fíjense. ¿Y le pesó al Señor qué? Le pesó. La pregunta es, usted lo puede tomar de dos maneras. Me pesa haberlos creado, me arrepiento de los hechos y me pesa haberlos creado. O le pesó, puede ser que él sintió un pesar, un dolor. Cuando usted va a dar el pésame a alguien en la funeraria, ¿qué le dice? Me pesa mucho que se haya muerto tu familiar. Lo siento mucho. Ese es un pesar. Se lo voy a leer en más Biblias para que lo capte. La Biblia de las Américas, la Biblia de Jerusalén dice, le pesó a Yahvé haber hecho al hombre en la tierra. La Biblia de las Américas le pesó al Señor haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué dice? Sintió ¿qué? Tristeza en su corazón. ¿Por qué cree que sintió tristeza? Porque la humanidad que le había costado trabajo crearla, ahora iba a ser destruida. Ya no está diciendo que se arrepintió, dice que le pesó. Y pesó viene de dolor, no viene de arrepentirse. Vamos a seguir leyendo, para dejarle más claro esto. En la Biblia, palabra de Dios para todos. Fíjense cómo dice, palabra de Dios para todos. Cuando tenga oportunidad, anótelo ahí, dice, usted ponga, anótelo ahí en la Biblia, palabra de Dios para todos, dice así. Dice, lamentó haber hecho a los seres humanos en la tierra, y esto llenó su corazón de tristeza. Lamentó. La pregunta es nuevamente, ¿lamento haberlos hecho? ¿O lamentó viene de un sentimiento de tristeza o de dolor? De un lamento. ¿Se ha escuchado la palabra lamento, verdad? Como lloro. Así habla la Biblia mucho de lamentar y de llorar. No es de arrepentirse. Lamentar es que están sufriendo. Cuando alguien llora por un familiar, es un lamento, un lloro el que tiene. Vea el concepto tan diferente. Dice, hay una Biblia que se llama Kadosh Israelita Mesiánica, dice, Yahvé lo llevó al corazón, que él había hecho al hombre sobre la tierra, lo ponderó profundamente, lo llevó al corazón. ¿Qué significa? Que le dolió en su corazón. Y fíjese, hay una traducción muy buena, la traducción Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Fíjese cómo traduce. Ellos mismos traducen esta parte correctamente. No significa que su Biblia esté mal totalmente, ¿no? ¿Entiende? Fíjese, hasta la Biblia de los Testigos de Jehová agarramos aquí. Fíjense cómo dice. Y Jehová sintió pesar por haber hecho a hombres en la tierra. ¿Sintió qué? Pesar. ¿Qué significa pesar? Ahora sí lo capta. Pesar, ¿qué significa? Sufrimiento. Sintió dolor por haber hecho al hombre. ¿Por qué sintió dolor? Dice la traducción Nuevo Mundo. Y se sintió herido en su corazón, en el corazón. ¿Por qué cree que Dios sintió dolor? ¿Por qué cree que sintió un pesar en su corazón? ¿Por qué cree usted que sintió pesar? Porque la humanidad que él había creado ahora iba a ser destruida. No está diciendo que se arrepintió. Vamos a agarrar otra Biblia para que no piense que agarramos puros testigos de Jehová. Fíjese bien, no significa que su Biblia esté mal al 100%. Acuérdense que aquí agarramos muchas Biblias, ¿no? Dice la Torá. La Torá es la Biblia que utilizan los judíos que no creen en Jesús. Y a los judíos mesiánicos también que creen en Jesús. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Dice, le pesó a Adonai de haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Le pesó a Adonai haber hecho hombre en la tierra. Le pesó. Todas estas traducciones, la palabra de Dios para todos dice que lamentó haber creado a los seres. Es decir,
Todas estas Biblias están hablando de un pesar, de un lamento, de un lloro, de un sufrimiento de Dios por haber creado al ser humano. Sufrió porque los creó, porque ahora estaba sufriendo. Los creó y ahora estaba sufriendo porque eso que él había creado ahora iba a ser destruido. Imagínense Dios sintiendo un lamento, porque así es una traducción. Dios sintiendo un pesar que la humanidad se le estaba yendo, esa humanidad se iba a ser destruida. Él les dijo, los voy a crear varón y hembra, los voy a formar más bien varón y hembra, ya en la carne, y ustedes multiplíquense, dijo Dios. Ya que estaban multiplicados, imagínense, de repente Dios dice, bueno, pues ya llevo gran parte, porque yo les dije que sojuzgaran la tierra, pero también llenaran la tierra, eso les dijo Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Que iban a llenar la tierra, dijo en Génesis, capítulo 1. Iban a llenar la tierra, entonces imagínense, de repente en lugar de llenar la tierra, iban a ser eliminados. Cuando Dios le dijo que llenaran la tierra, pues ¿cómo está eso? Entonces, ¿acaso Dios cambió de opinión? Vamos a Génesis 1. Fíjense lo que les dijo Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27. Esto está hablando cuando Dios les iba a dar un cuerpo de carne y hueso, no está hablando cuando eran espíritus. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Qué dice? ¿Cómo los creó Dios? Varón y hembra. Muchos creen que hizo espíritus masculinos y femeninos. Imagínense. Están ellos creyendo que los espíritus tienen relaciones sexuales. Imagínense así. ¿Para qué les da un cuerpo si los espíritus tienen sexo? ¿No se les hace raro? Luego dice en el 28. Dice que varón y hembra los creó, ¿verdad? Lo dice el 28. Y los bendijo y dijo, los bendijo Dios, perdón. Y les dijo, fructificad, ¿y qué le dijo? Multipliqué, multiplicaos. Y luego dijo, llenad el cielo de espirititos. No dijo eso, ¿verdad? ¿Qué iban a llenar ese varón y esa hembra? Pero no de espíritus, que iban a jalar los pies a los seres humanos en la noche. ¿Qué iban a llenar esos varón y hembra? ¿Qué iban a llenar? Y no iban a ser espíritus llenando la tierra, iban a ser seres de carne y hueso, para que me entienda. No dijo llenad el cielo, llenad la tierra. Por eso cuando dijo varón y hembra estaba hablando de carne y hueso, no estaba hablando de espíritus. ¿Qué más les dijo? Fructificad, los bendijo y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad y señorear los peces del mar, las aves de los cielos, dice, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Imagínense espíritus dominando leones. ¿Usted cree eso? Que los espíritus dominen leones, que agarren peces del mar los espíritus para comer. ¿Será eso? 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, ¿os serán para qué? Imagínense un árbol de manzanas. A ver, te voy a crear espíritu, ser humano, y luego vas a ir a comer manzanas. ¿Acaso un espíritu come manzanas? Excepto lo que creen que el día de los muertos, allá vienen los muertitos y les dejan un vaso de leche. Por ahí llegó un gato a medianoche, se tomó la mitad de la leche y luego en la mañana despertó la persona y dijo, wow, vino mi hijo a tomarse la leche. ¿Sí ha sabido caso de que se bajan los vasitos de leche? Pues llegó un gato en la noche, hermanos. No, no es cierto. En algunos casos son espíritus inmundos que vienen a simbolizar a esos niños. Espíritus inmundos del diablo. No creo que hay seres humanos que vienen del más allá. Eso bíblicamente no es real. Si usted vio personificado en la noche a su abuelita, era un espíritu inmundo, no era su abuelita. Si vino su abuelita a hablar por un medium por ahí, que usted visitó ahí antes en el pasado, que le leyó las cartas, y luego la misma voz de su abuelita, era un espíritu inmundo, del diablo, no era su abuelita. Fíjese bien, entonces, dice Génesis 1, 28, perdón. Les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, y luego dijo, llenad la tierra, sojuzgarla y señorear. ¿Qué iban a llenar? Imaginen su Dios,
bueno, los voy a crear, van a llenar la tierra y luego voy a mandar un diluvio para eliminarlos. ¿Qué, no iban a llenar la tierra? ¿Cómo que quiere dejar limpia la tierra? Si él dijo llenar la tierra, pues sí, hermano, pero eso se refiere cuando no había pecado Adán y eran buenos. No, Dios le dijo llenen la tierra. Cuando pecó Adán, seguían llenando la tierra. Porque Dios tenía un recurso que se llamaba Jesucristo, que iba a venir a salvarlos. ¿Me explico? Dios no los iba, para que usted me entienda, Dios no los iba a salvar a través de un diluvio. El diluvio no venía a ser más que destruir, ¿me entiende? Ahora sí, Génesis capítulo 6. Si Dios le dijo, llenen la tierra, ¿cómo es posible que ahora Dios se esté arrepintiendo de haber hecho al ser humano? Génesis capítulo 6, versículo 6. Y le pesó a Jehová de haber hecho el ser humano y le dolió en su corazón. Esa es la traducción correcta. Está captando que pesar está hablando de un dolor. Claro que le dolía haber creado el ser humano. Le dolía haberlo creado porque ahora él sabía que venía una catástrofe a destruirlo. Ese era el dolor que sentía Dios. Génesis capítulo 6, versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo. Y luego nuevamente la misma palabra, me arrepiento. Me arrepiento de haberlos hecho. Nuevamente Dios dice, verifíquelo en la traducción Septuaginta. Cuando usted tenga oportunidad, verifíquelo. Génesis 6:7 dice así, dijo Dios, borraré al hombre que cree de la faz de la tierra. Así dice, desde el hombre al ganado y desde los reptiles a los volátiles del cielo. Pero en lugar de decir, me arrepiento de haberlos hecho, fíjese cómo traduce la versión Septuaginta. Me pesa haberlos creado. Y es la misma palabra de un pesar que sentía Dios. De un dolor que sentía Dios. Sentía dolor haberlos hecho. Sí, porque Él los hizo no para destruirlos. Le dolía haberlos hecho, sí, porque venía un acontecimiento y los iba a destruir. Por eso le dolía haberlos hecho. Fíjese bien, la palabra raer o borrar, por favor, cuando tenga oportunidad, verifíquelo, es la palabra en un diccionario Strong, en el 44.229 del Strong. La palabra hebrea es la palabra Maká, M-A-K-A. Se traduce también como tocar, alcanzar. Pero también se traduce como destruir, exterminar, limpiar, llegar, borrar, deshacer. Pero también se traduce como tocar o alcanzar. La misma palabra que aquí tradujo Reina Valera como dijo Jehová, raeré. Raeré, y hay otra Biblia que dice, se la voy a leer en otra Biblia, fíjense, aquí dice, vamos a poner una Biblia, la NBI ahí también para que la vean en otras traducciones, por favor. Y vamos a poner otras Biblias ahí. La palabra raer, otros traducen como borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres. Voy a borrar de la tierra al ser humano. Esa palabra borrar también se traduce como tocar o alcanzar. Cuando usted vea una traducción, regularmente cuando se traduce un texto bíblico, para que me entienda, tiene que traducirse en un contexto histórico, en un contexto de acontecimientos. Si leímos en el Nuevo Testamento, que es el que nos da luz de lo que sucedió en el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento nos da una luz de lo que sucedió en el Viejo Testamento, porque ahí estaban en sombras. Muchas de las cosas no se conocían, Dios las reveló por su Espíritu, dice 1 Corintios capítulo 2, dice que Él nos las reveló por su Espíritu, muchas cosas, por el Espíritu Santo, porque Él escudriña y conoce lo más profundo de Dios, así dice la Biblia. Si en el Nuevo Testamento nos dice que no era pregonero, predicador, heraldo o informador de la justicia de Dios, porque en el Nuevo Testamento eso nos dice la 2 de Pedro 2:5. Nos dice 1 Pedro 3, 18, 19, 20,
que no obedecieron, es decir, que alguien les informó y Dios estaba siendo paciente con ellos. En base a esas traducciones, en base, perdón, al Nuevo Testamento, lo que dice 2 Pedro, ¿qué era lo que estaba haciendo Dios a través de Noé? Informando. Si de repente usted ve una traducción que dice borrar, lo verifica en un diccionario, en el diccionario dice que es tocar o alcanzar. ¿Qué cree que estamos haciendo en este tiempo? Dice que Cristo no retarda su promesa, 2 Pedro 3, 15, 16, por ahí, 14. Dice que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? Alcanzar a los que no tienen a Cristo, ¿sí o no? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? Alcanzar a aquellos que andan en oscuridad, en tinieblas, para que cuando mueran no se vayan al Hades, Seol o infierno, para cuando venga Cristo no queden en la gran tribulación. Eso es lo que estamos haciendo en este tiempo. Jesús dijo en Mateo 24, que ya lo leímos, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, comparó los días de Noé como la venida del Hijo del Hombre. En esta época estamos alcanzando seres humanos para que no se vayan al infierno y para que no queden en la gran tribulación. En aquella época Noé estaba informando que, estaba pregonando que la justicia de Dios, que se subieran al arca, porque venía un diluvio a destruirlos. En una de las traducciones dice, fíjese bien cómo dice, alcanzar. Y dijo Jehová, alcanzaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Verifíquelo en el diccionario Strong y se va a encontrar la palabra alcanzar. Hermano, pero yo prefiero, decido creerle mejor al traductor que dice, yo los voy a borrar. Usted decide. Pero en el Nuevo Testamento dice que Dios les informaba por boca de Noé. Dios no estaba destruyendo hasta esa época. Dios no estaba pensando que los iba a borrar. Dios estaba pensando, mientras se construía el arca, que debería informarle a los seres humanos lo que estaba sucediendo, ¿me entiende? A través de el pregonero, el predicador, el informador llamado Noé. Si seguimos leyendo, están esas dos opciones. ¿Usted cree que es la palabra alcanzar? Porque en esa palabra hebrea también viene como una acepción de traducción. En lugar de decir Dios raeré, borraré, alcanzaré. Alcanzaré de sobre la faz de la tierra. ¿Cómo iba a alcanzar a los seres humanos? ¿Cómo cree? ¿Cómo está alcanzando usted a los seres humanos que están sin Cristo? Predicándoles, ¿no? Informándoles que vengan a Cristo. Génesis capítulo 6. Y vamos a pasar ahí al versículo 12. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, en la traducción Reina Valera, dijo Dios a Noé, fíjense lo que dijo. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con toda la tierra. Nuevamente la palabra destruir, destrucción. Nuevamente la palabra que Dios decidió. Verifíquelo por favor en una Biblia, Génesis 6:13. En la misma Reina Valera 1865. Fíjense, la Reina Valera 60, que tomamos como base aquí, dice, esa no es la Reina Valera 60. Bueno, ya me la pusieron por adelantado, es la 1865 creo. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de ¿qué? He decidido el fin de todo ser. Dice que Dios fue el que tomó la decisión de acabar con la humanidad, para que me entienda. Dios decidió dar fin a esa etapa de la humanidad, dar fin a esos seres humanos. Dice la Reina Valera 60. Pero la misma Reina Valera, fíjense, la misma Reina Valera, que es la que pusimos ahorita, creo que es la Reina Valera, no sé si es la 1909 o la 1865. ¿Cómo dice ahí? Dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí. ¿Eso dice? ¿Sí? Dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia, cosa de ellos de aquí que yo lo destruiré.
La Reina Valera 1865 dice algo diferente a la 60. La 60 le echa la culpa a Dios, como Dios mismo diciendo, yo decidí el fin de todo ser. Y la 1865 dice, fíjense, solamente dice, el fin de toda carne ha venido delante de mí. ¿Qué entiende usted por qué el fin de la carne ha venido delante de mí? Que él se dio cuenta que el fin del ser humano ya venía a conocimiento de él. Había llegado a conocer que venía el fin de los seres humanos. La Reina Valera, otra traducción, 1909 dice, dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí. La Nácar Colunga, una Biblia católica, dice, veo venir el fin de todos. Fíjense lo que dijo Dios. Ya no dijo, he decidido el fin de todo ser. Yo lo decidí, no dice así. La Nácar Colunga, fíjense, una Biblia católica muy buena, dice solamente, veo venir el fin de ¿qué? De todos. Veo venir el fin. La pregunta que yo haría, ¿es lo mismo que le dice la Reina Valera a lo que dice la Nácar Colunga? ¿Decidir el fin o ver venir el fin? ¿Cuál es la diferencia? 360 grados. Más bien, es una de extremo a extremo. No tiene nada que ver una que Dios decide el fin con decir solamente veo venir un acontecimiento. Veo venir que los seres humanos van a ser destruidos, para que me entienda. Veo venir el fin de todo ser. La Reina Valera 2000 dice, el fin de toda carne ha venido delante de mí. Reina Valera Gómez, el fin de toda carne ha venido delante de mí. La Biblia El Oso, el fin de toda carne ha venido delante de mí. La Biblia El Oso de ahí se tomó para hacer la Reina Valera 60. Sin embargo, la Reina Valera 60 puso, he decidido el fin de todo ser. ¿Se da cuenta cómo hay problemas de traducción? No es la misma decir que Dios decide el fin, a que Él solamente ve venir el fin. ¿Puede captar que son problemas de traducción en el diluvio? Ya vamos a terminar. ¿Hasta ahí vamos claro? Si después de todo esto que le estamos demostrando bíblicamente, usted cree que Dios envió el diluvio, yo lo bendigo. Hay una Biblia que se llama Kadosh Israelita, dice, el tiempo de todo hombre ha venido ante mí. La versión moderna, la versión Huneman dice, Dios dijo a Noé, fin de toda carne ha llegado a faz mía. La segunda parte donde dice que yo los destruiré, fíjese bien cómo traduce la versión Septuaginta. Versión Huneman, así dice, traducción Septuaginta. Dijo Dios a Noé, Génesis 6:13, fin de toda carne ha llegado a faz mía, que llena está la tierra de iniquidad de ellos, y aquí que yo perderé a ellos y a la tierra. Ya no dice destruiré. Si usted hubiera leído la Septuaginta en lugar de haber leído otra Biblia diferente, ¿qué cree que hubiera entendido usted de Génesis 6:13? ¿Que Dios los iba a destruir o que Dios los iba a perder? No es la misma decir yo los destruiré a decir los voy a perder. Cuando un hijo se va por allá lejos y la madre dice estoy perdiendo a mi hijo, ¿qué cree que está haciendo? ¿Destruyéndolo o lo está perdiendo? ¿Qué significa perder? Que Dios estaba lamentando que iba a perder a esa humanidad y a la misma tierra que Él estaba creando, porque iba a ser una inundación mundial. Dios estaba lamentando que iba a perder a ese resto de la humanidad. Si hubiese llegado la Septuaginta a manos de usted antes de haber llegado otra Biblia, si usted lee Génesis 6:13 no hubiera entendido que Dios destruye, para que me entienda. Usted hubiera entendido que Dios solamente está diciendo voy a perderlos, como un dolor que tenía Dios en su corazón, que los creó, sintió pesar y luego dice voy a perder a esta humanidad que tanto trabajo me costó crear. No dice destruir, dice perder. ¿Por qué? Porque si usted va al texto original en hebreo, la palabra chahat, S-H-A-K-J-A-T, en lugar de la J póngale la H porque la J no existe en el hebreo, S-H-A-K-H-A-T, ese texto se traduce también, no nada más como destruir, sino se traduce como perder.
Inclusive hay otra traducción que también se traduce como desperdiciar. Dios los iba a perder, Dios iba a desperdiciar esa humanidad que había creado en esa época. Génesis capítulo 6, versículo 17, que también es un versículo controversial. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. He aquí que yo traigo, dice la traducción Reina Valera 60, yo traigo un diluvio. ¿Qué cree que significa eso? Que Dios es el causante, porque Él iba a traerlo. Si usted lo verifica en los manuscritos, en el diccionario Strong, se va a dar cuenta de esa palabra, Génesis 6:17, que se traduce como informar. Dentro de sus acepciones de traducciones, informar. Si usted quiere verificar una traducción que esté leyendo, váyase al Nuevo Pacto para ver qué estaba sucediendo, porque el Nuevo Pacto nos avisa de algunos acontecimientos. Si en el Nuevo Pacto dice que Dios estaba informando por boca de Noé, ¿qué cree que mejor? ¿Qué cree que traducción es mejor? ¿Traer o informar? De acuerdo al contexto histórico que nos lo revela 2 Pedro 2:5, el contexto histórico es que Dios está informando por boca de un hombre llamado Noé. Cuando Dios dice que yo traigo un diluvio, ¿qué cree que está haciendo? Trayendo o informando. Porque la palabra traer también se traduce como informar. Verifíquelo. Y le voy a dar el número de Strong. El 935 del diccionario Strong viene la palabra que se traduce como informar, pero también se traduce como traer. Este es el gran problema que hay. Problemas de traducción. Traer o informar ya depende de lo que usted le reveló 2 Pedro 2:5, que Dios estaba informando por boca de Noé. ¿Qué cree que traducción se adapta más al Nuevo Pacto, a lo que realmente estaba sucediendo en esa época? ¿Qué cree que traducción se puede ubicar más en el contexto histórico? Si es traer o es informar. Usted decide. Yo, según lo que dice el Nuevo Testamento, estaba Dios informando, no estaba trayendo, estaba informando. De tal manera que asimismo llegamos a Génesis capítulo 7, versículo 6, donde ya se desencadena el gran acontecimiento. Génesis capítulo 7, versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de aguas vino sobre la tierra. En primer lugar, no dice que Dios lo trajo, solamente dice vino, que es lo mismo que dijo Jesús en Mateo 24. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Luego dice el versículo 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron, ¿qué dice que pasó? Fueron rotas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. La pregunta es, hermano, ¿quién abrió las fuentes del grande abismo? La segunda pregunta, ¿quién abrió las cataratas de los cielos? ¿No le gustaría saber quién tenía el control de todo ello? Si usted dice, es que Dios tenía el control de los cielos, la tierra y debajo de la tierra, ¿Dios realmente tendría ese control? Si Dios hubiese tenido el control de la tierra, no hubiese habido destrucción, ni muerte, ni nada. Si Dios hubiese tenido el control de la tierra. Génesis 1:26, Dios le dijo al ser humano, yo te voy a crear a imagen, a semejanza, pero tú eres el que vas a señorear sobre la tierra, no yo. Tú vas a señorear sobre la tierra. Y señorear sobre la tierra significa que el que tenía dominio sobre la tierra era ¿quién? El ser humano, ¿sí o no? No era Dios, era el ser humano. Tú vas a señorear en las aves de los cielos, en toda la tierra, en los peces, etcétera. Tú vas a señorear, le dijo Dios al ser humano. Tú vas a dominar en la tierra. Si hubo una catástrofe universal, la pregunta es, ¿Dios intervino abriendo las cataratas de los cielos y abriendo las fuentes del grande abismo? ¿Sería Dios? ¿Quién tenía control del abismo? Dice en Génesis capítulo 3,
versículos 16 y 17 dice, por tu culpa, Adán, la tierra cayó en maldición, dijo Dios. Adán, por tu culpa, la tierra cayó en maldición. Es decir, cayó en poder del diablo. Lucas capítulo 4 dijo, cuando estaba siendo tentado Jesús por el diablo, le dijo, mira, le mostró los reinos de la tierra y luego le dijo, toda esta potestad o autoridad o dominio a mí me ha sido entregado, dijo el diablo, y a quien quiero lo doy. Es decir, el dominio de la tierra no lo tenía el hombre, ni lo tenía Dios. El hombre lo perdió porque se lo entregó al diablo. El diablo dijo que le habían entregado el dominio de los reinos o el reinado de la tierra. Es decir, si había un acontecimiento era porque alguien tenía control, dominio para enviar catástrofes y acontecimientos que dañaran a los humanos y a la tierra en general. De tal forma que si se abren las fuentes del grande abismo, en ese acontecimiento, ya con esto termino, fíjense, Génesis capítulo 7, versículo 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, fíjense lo primero que sucedió, primer acontecimiento, fueron rotas todas las fuentes de ¿qué? Del grande abismo. ¿Dónde cree que queda el abismo? Abajo de la tierra. Y segundo, las cataratas de los cielos fueron abiertas. La pregunta es, ¿Dios hizo llover tan fuerte de arriba hacia abajo, hermano, que inundó la tierra? ¿O hay alguien que se le llama, según Efesios capítulo 2, el príncipe de la potestad del aire, que es el diablo? Así se le denomina el diablo, príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 6 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre. Dice el versículo 12, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, en el cielo, no en el tercer cielo, sino en las regiones celestes, en las nubes. Hay un lugar donde controlan los espíritus, gobernadores y principados del diablo. Así dice la Biblia. No digo yo, la Biblia dice que ellos están en regiones celestes. Es más, el diablo no está en el Seol, ¿sí sabía? El diablo está en las regiones celestes, pero él no es omnipresente. Él trabaja a través de gobernadores, principados, potestades y huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Si hubo un acontecimiento donde se derramó lluvia, ¿usted qué cree que fue? ¿Fue Dios obrando en las nubes, hermano? Fue la primera vez que llovió de arriba hacia abajo. La primera vez fue en la época del diluvio. La pregunta, ¿quién controlaba las nubes, las regiones celestes? ¿Quién controlaba el abismo para que sucediera esa catástrofe? Eso lo vamos a ver el próximo domingo. ¿Qué les parece? Así es que póngase de pie para darle gracias a Dios por su palabra. Y quisiera haber concluido el día de hoy. Solamente faltan Génesis 7:11 y Génesis capítulo 9, donde dijo Dios que iba a poner una señal en el cielo, para que usted entienda que esa señal es como un pacto de Dios, donde Él dijo, jamás será destruida toda carne de sobre la tierra. Es un pacto eterno que hizo Dios en esa época. Y usted va a comprender las diferentes etapas del ser humano. En primer lugar, cuando Dios lo creó y cuando Dios le dio la autoridad a los seres humanos para que dominaran la tierra. Les dio poderío, señorío. El ser humano pierde ese poderío, pierde ese señorío. Se lo entrega a alguien maligno llamado Satanás, el diablo, y comienza a hacer un relajo en esa época. Dios informó en esa época, Dios jamás trajo, Dios jamás dañó a la humanidad de aquella época. Así es que cierra sus ojos. Te damos gracias, Dios. Gracias, Padre maravilloso y bueno. Te doy gracias por haber entendido una vez más, Señor, que tú eres bueno, que tú no eres un Dios destructor, que eres un Dios de amor eterno. Y jamás creeremos, mi Dios, que tú te arrepientes de habernos creado. Porque a pesar de que no hemos actuado bien en ciertas maneras o en ciertas épocas, tú has tenido misericordia y amor eterno hacia la humanidad, hacia nosotros, mi Dios. Te doy gracias, Padre eterno y maravilloso. Gracias te doy, Señor, porque nos revelas cada día, Señor, tu palabra.
Nos revelas cada día que si hay alguien que mata y destruye es el diablo, no eres tú, mi Dios. Tú jamás harás un daño a la humanidad. Jamás te arrepentiste de haber creado al ser humano. Al contrario, tú informabas por el pregonero Noé. Tú informabas de ese